Les habla Kirtop y estos son los 100 descubrimientos arqueológicos más locos que asustaron a los científicos. Un tumor antiguo con dientes. Durante excavaciones arqueológicas en Amarna, Egipto, los científicos hicieron un descubrimiento sorprendente. En una de las tumbas, que data aproximadamente del año 1340 a.C., encontraron el esqueleto de una mujer joven de entre 18 y 20 años envuelto en un material de fibras vegetales. Aunque la tumba número 3051 se encontraba en un cementerio para gente común, la mujer, al parecer, pertenecía a capas más acomodadas de la sociedad, lo que indica la presencia de anillos de oro en sus manos. Llamó especialmente la atención un anillo con la imagen de la deidad Bes, que protegía el hogar y a las mujeres. Sin embargo, el hallazgo más sorprendente fue una masa ósea con dientes, encontrada en la zona pélvica del esqueleto. Esta formación, según suponen los investigadores, es un teratoma ovárico, un tumor que contiene tejidos no característicos de ese lugar, como cabello, huesos o dientes. Es posible que el amuleto con la imagen de Bes haya sido usado por la mujer para aliviar el dolor relacionado con la enfermedad ovárica. Este hallazgo es especialmente valioso, ya que los teratomas son extremadamente raros en los descubrimientos arqueológicos. Este hallazgo es el más antiguo de todos los tumores similares conocidos. El estudio de la mujer de Amarna permite suponer que ella fue una participante activa en la vida pública de la ciudad, que fue la capital de Egipto durante el reinado de Ejnatón. La estatua egipcia giratoria. Se rumora que una antigua estatua egipcia encontrada en un museo gira misteriosamente sobre su pedestal por las noches, y durante mucho tiempo se creyó que estaba maldita. En realidad, todo era mucho más sencillo. Los investigadores declararon que tienen pruebas de vibraciones externas que hacían girar la estatua de 25 centímetros. El egiptólogo del museo, Campbell Price, sugirió que el museo podría haber sido afectado por una antigua maldición. Sin embargo, el profesor Brian Cox dio una explicación más realista. Él cree que la fricción diferencial entre la piedra de la estatua y el estante de vidrio provoca vibraciones, haciendo que la estatua gire. El experto Steve Gosling colocó sensores de vibración debajo del gabinete y detectó vibraciones causadas por los transeúntes y el movimiento de los autos en una carretera concurrida cercana. Este fenómeno puede atraer a nuevos turistas al museo para aprender más sobre el antiguo Egipto. Los días en que giraba la estatua de Nebsanu han terminado. Ahora, una membrana está adherida a la base de la estatua y de otros objetos de exhibición para evitar el movimiento en el futuro. Pirámides rusas. Si no las has visto en persona, seguramente has oído hablar de la grandeza de las pirámides egipcias en la meseta de Giza. Este conjunto arquitectónico, que durante siglos ha asombrado al mundo con su esplendor, es considerado uno de los más monumentales. Pero los investigadores rusos han propuesto una alternativa, señalando la existencia de pirámides aún más antiguas en el territorio de Rusia, que abarcan regiones desde la península de Kola hasta el Mar Negro. El primer descubrimiento de tales estructuras piramidales ocurrió en la península de Kola en 2001 y su datación indicaba una antigüedad 2 veces mayor que la de sus análogas egipcias. Los hallazgos posteriores confirmaron el origen artificial de estas pirámides, construidas hace entre 9 y 40.000 años. En 2010, los investigadores descubrieron otra pirámide antigua, señalando la similitud de las técnicas de construcción con las estructuras egipcias y chinas. En la región de Krasnoyarsk se encuentra la colina Chernaya, un volcán extinto que recibió el nombre de pirámide por su forma triangular y la mampostería hecha por el hombre, descubierta en 1993. En Rostov del Don se encuentra el santuario de Aria, una construcción única que precede a las pirámides egipcias por 1000 años y fue construida según el principio de la proporción áurea. Crimea es especialmente rica, donde en 2001 se encontraron 7 pirámides alineadas entre Sebastopol y Foros, que supuestamente son 2000 años más antiguas que las egipcias. Su arquitectura recuerda a las pirámides tibetanas y mexicanas, lo que evidencia la existencia de una antigua civilización avanzada. Es difícil creer que las pirámides egipcias sean tan antiguas como nos decían antes. Además, hallazgos similares confirman que los egipcios no fueron los primeros en crear construcciones tan grandiosas. Hasta ahora, la humanidad sigue quebrándose la cabeza e intentando entender para qué la gente en la antigüedad construía estructuras piramidales por todo el mundo. El libro de Kells. El libro de Kells es un manuscrito medieval que se encuentra en la biblioteca del Trinity College y es una de las principales atracciones de Dublín. Este manuscrito contiene los 4 evangelios en latín y tablas de cánones escritos en pergamino. El libro mide 33 por 25 centímetros y consta de 340 páginas. Fue creada a finales del siglo y principios del siglo IX
y las investigaciones han demostrado que tuvo 4 ilustradores. Una característica especial del manuscrito es que cada letra tiene su propio diseño, color y significado únicos, como si fuera un código secreto que aún está por descifrarse. El libro recibió su nombre de la abadía de Kells, donde fue resguardado de los vikingos en 1814. Se considera que el trabajo en ella comenzó aún en vida de San Columba y continuó durante 2 siglos después de su fallecimiento. Los historiadores proponen varias versiones sobre el origen de este manuscrito. Según una de ellas, fue creado en la isla de Iona y posteriormente trasladado a la abadía de Kells. Otra versión dice que la escritura comenzó en Iona, pero se terminó en Kells. Se cree que el manuscrito fue creado en Inglaterra o incluso en Escocia. A pesar de la variedad de teorías, el libro de Kells sigue siendo una de las obras de arte más enigmáticas y magníficas de la Edad Media. Zafiro violeta de Delhi. Esta historia comienza en un templo hindú donde se guardaba el místico zafiro violeta de Delhi, pero en realidad era una amatista. Durante el levantamiento indio de 1857, el coronel Ferris se llevó la piedra para sí mismo. Él no sabía que le esperaban horrores, la pérdida de su fortuna y de su salud. Y a su hijo le pasó lo mismo. El escritor Edward Heron Allen se convirtió en el dueño de la amatista en 1890, pero la mala suerte continuó persiguiéndolo. Incluso intentó hundir la piedra, pero sin éxito. Al final, la piedra, como si estuviera manchada de sangre, terminó en una caja fuerte y luego en el Museo de Historia Natural de Londres. Nadie más se atrevió a poseer esta piedra, así que, si alguna vez te encuentras con esta piedra, ten cuidado. Las maldiciones en la arqueología existen, ¿no lo crees? Suscríbete a mi canal y te contaré muchas más historias sorprendentes. Cabellos antiguos. Resulta que esta terrible epidemia tiene una historia muy larga. Diferentes sustancias narcóticas eran populares hace miles de años, y en esos tiempos millones de personas en todo el mundo morían por este veneno. Los arqueólogos encontraron el caso más antiguo de consumo de drogas en Europa en la isla de Menorca, cerca de España. El cabello de esta persona tiene más de 3000 años. Los científicos, al estudiar la cueva Scarrix, descubrieron que nuestros antepasados realizaban un extraño ritual. A la persona fallecida le cortaban mechones de cabello, los teñían de color rojo y los colocaban en pequeñas cajas hechas de cuerno y madera. Los investigadores analizaron el cabello utilizando métodos avanzados y encontraron en él los alcaloides escopolamina y efedrina, sustancias que provocan alucinaciones. No es ningún secreto que en el cabello y las uñas de una persona, los investigadores pueden detectar drogas incluso después de meses y años. Los científicos creen que los antiguos consumían plantas que provocaban visiones, como la mandrágora, el beleño y el estramonio. Además, comían efedra, que contiene efedrina y es un estimulante. Ahora se puede afirmar con certeza que los psicoestimulantes eran populares en Europa hace más de 3000 años y probablemente ya en ese entonces representaban un gran problema para la humanidad. Jeroglíficos egipcios en Australia. En un rincón apartado de Australia, a orillas del Parque Nacional Brisbane Waters, se encuentran unos misteriosos símbolos tallados conocidos como los glifos de Gosford. Estos símbolos tallados en las rocas del bosque generan interminables debates entre investigadores y aficionados a las civilizaciones antiguas. Los glifos de Gosford son un conjunto de signos tallados que, por su estilo, recuerdan a los antiguos jeroglíficos egipcios. En ellos se representan varios símbolos, incluyendo figuras de personas, animales y seres místicos, así como signos abstractos y pictogramas. Estos símbolos están ubicados en 2 grandes paneles de piedra, y su contenido y origen siguen siendo motivo de debate hasta el día de hoy. La similitud de los glifos con los jeroglíficos egipcios da lugar a la teoría de un posible contacto histórico entre el antiguo Egipto y Australia. Algunos investigadores creen que los glifos pudieron haber sido creados por egipcios que viajaron o incluso naufragaron en el continente australiano. Una serie de dibujos cuenta la historia de 2 príncipes que llegaron de Egipto, uno de los cuales murió y fue enterrado en ese lugar. Las traducciones e interpretaciones de estos símbolos varían, pero muchos coinciden en que los textos en las piedras contienen elementos de rituales y creencias del antiguo Egipto. Es posible que esto indique que los antiguos egipcios realmente exploraron o incluso se establecieron temporalmente en tierras australianas. Algunos símbolos, como el glifo del ovni, se interpretan como representaciones de objetos o fenómenos inusuales, lo que solo aumenta el interés por este lugar. La teoría sobre la conexión entre Egipto y Australia también se respalda con leyendas de los aborígenes y hallazgos de artefactos en Egipto que podrían indicar contactos entre los continentes. Por ejemplo, el hallazgo de tabaco y cocaína en las momias. Una planta que es originaria de América sugiere que las culturas antiguas podrían haber tenido habilidades avanzadas de navegación
y haber realizado comercio intercontinental. Para los antiguos viajeros, Australia pudo haber representado no solo una nueva tierra para explorar, sino también un lugar de peregrinación donde podían obtener nuevos conocimientos y recursos. El intercambio de conocimientos y tecnologías pudo haber sido mutuo con los antiguos egipcios, quienes adoptaron de los aborígenes métodos únicos de supervivencia y comprensión de la naturaleza. Los glifos de Gosford confirman que la historia de la humanidad puede guardar aún muchas páginas inexploradas, esperando ser descubiertas. Gran Bretaña devolverá a los descendientes de los aborígenes sus lanzas. Tras 7 años de esfuerzos, los aborígenes de Australia lograron el regreso de unas lanzas de madera únicas, capturadas hace más de 250 años por el grupo del famoso navegante James Cook. Estos artefactos fueron llevados a Inglaterra como trofeo después del primer encuentro de los europeos con los habitantes originarios en 1770 en la bahía de Botany, cerca de la actual Sydney. Las lanzas, que pertenecían a los aborígenes del clan Wiggle, estuvieron guardadas durante muchos años en el Trinity College de la Universidad de Cambridge y luego fueron trasladadas al Museo de Arqueología y Antropología de Cambridge. Originalmente Cook llevó 40 lanzas a Inglaterra, pero solo 4 han sobrevivido hasta nuestros días. Ahora estos artefactos han sido devueltos y serán conservados en el Museo Australiano, cerca de los lugares donde alguna vez vivieron sus propietarios originales. Últimamente, muchos países, incluyendo Alemania y los Países Bajos, han comenzado a devolver bienes culturales que fueron llevados durante el colonialismo. Por ejemplo, los bronces de Benín fueron devueltos a Nigeria y valiosas joyas a Sri Lanka y Bali. Sin embargo, el Reino Unido sigue teniendo dificultades para devolver los artefactos más significativos. Grecia, por ejemplo, lleva décadas intentando recuperar las esculturas de mármol del Partenón, que se encuentran en el Museo Británico. Finalmente, después de cientos de años, todos los artefactos antiguos siguen regresando a su tierra natal, y en un futuro cercano veremos museos europeos vacíos. Huellas de dinosaurios en pinturas rupestres. La comunidad científica se encontró con un descubrimiento inusual en el noreste de Brasil, donde se halló una convivencia única de huellas de dinosaurios y antiguos petroglifos. En el estado de Paraíba, en la zona de Sítio do Letreiro, los investigadores descubrieron huellas fosilizadas de terópodos, saurópodos e iguanodontes del período Cretácico temprano, así como pinturas rupestres precoloniales. Este lugar único une huellas antiguas y arte, creando una conexión simbólica entre la pintura y los fósiles. Anteriormente también se habían encontrado petroglifos cerca de huellas de dinosaurios, pero no con una interacción tan estrecha. Los investigadores creen que los antiguos artistas elegían conscientemente lugares cerca de huellas antiguas para sus dibujos. Esto resalta la profunda percepción de la conexión entre el arte y los fenómenos naturales. Los petroglifos, a los que antes se les prestaba menos atención, ahora se estudian junto con las huellas antiguas. Las pinturas rupestres representan figuras circulares con líneas radiales y otros motivos geométricos, cuyo significado aún sigue siendo un misterio. Entre los dibujos destacan imágenes que recuerdan redes, estrellas y serpientes, lo que indica una variedad de estilos y, posiblemente, la presencia de varios autores. Los investigadores descifraron el manuscrito de Voynich. El manuscrito de Voynich ha intrigado a científicos y criptógrafos durante más de 600 años. Este documento, lleno de textos cifrados e ilustraciones inusuales, ha generado muchas hipótesis, desde hechizos mágicos hasta textos obscenos. Pero los investigadores de la Universidad de Macquarie llegaron a la conclusión de que el contenido del manuscrito no solo es decente, sino que también contiene información que a principios del siglo XV no era para todos. El Dr. Keegan Brewer, autor principal del estudio, afirma que el manuscrito es un manual medieval legítimo de ginecología, que incluye información sobre sexo, anticoncepción y tratamiento de enfermedades ginecológicas. El carácter cifrado del texto sugiere que se intentó restringir el acceso a esta información para un grupo específico de lectoras, lo que es un claro ejemplo de censura de género. El manuscrito contiene numerosas ilustraciones de plantas, animales y personas, pero lo que más llamó la atención de los investigadores fueron los dibujos de mujeres desnudas señalando sus genitales. Estas imágenes claramente insinúan que el texto tiene una orientación ginecológica. Los secretos femeninos, como se llamaba a la salud de la mujer en la Edad Media, estaban sujetos a una estricta censura a pesar de ser objeto de un estudio activo. La cultura patriarcal de esa época temía al cuerpo femenino y sus funciones, lo cual se reflejaba en los textos médicos de aquel entonces. Una de las ilustraciones más grandes y enigmáticas, conocida como las rosetas, puede simbolizar las opiniones comúnmente aceptadas sobre el sexo y la anticoncepción de esa época. Según las creencias de aquel entonces,
El útero estaba compuesto por 7 cámaras y la vagina tenía 2 orificios. Es posible que los 9 círculos de la ilustración simbolicen estos detalles anatómicos. De este modo, el manuscrito de Voynich podría no ser simplemente un conjunto de símbolos sin sentido o una broma, como algunos han sugerido, sino un documento histórico importante que revela los enfoques hacia la salud femenina en la Europa medieval. Huellas enigmáticas. En 1978, en Tanzania, se encontraron huellas datadas en 3.700.000 años atrás, lo que se convirtió en una de las primeras pruebas de la bipedestación de los antepasados humanos. El hallazgo despertó un gran interés por la historia del desarrollo de los homínidos. Cerca de ese lugar también se encontraron otras huellas, que algunos científicos confundieron erróneamente con huellas de oso. Una nueva investigación del equipo de Ellison McNatt de la Universidad de Ohio refutó esta teoría. Los investigadores volvieron a analizar las huellas encontradas en el sitio de Laetoli, conocido por sus cadenas de huellas de homínidos. Se suponía que las huellas pertenecían al Australopithecus afarensis, al que pertenece el famoso esqueleto de Lucy. Un grupo internacional de científicos decidió resolver el misterio, excavando nuevamente y estudiando 5 huellas. La comparación con las huellas de osos, chimpancés y humanos mostró que es poco probable que los osos pudieran dejar tales huellas, considerando su forma de moverse y la anchura de su paso. Los investigadores observaron el comportamiento de los osos, a los que atrajeron con jarabe de arce o puré de manzana para que caminaran en sus patas traseras. Las observaciones mostraron que los osos rara vez se mueven de esa manera, lo que hace poco probable la teoría de que las huellas tengan un origen de oso. El análisis de las huellas de chimpancé reveló similitudes, sin embargo, la morfología de las huellas indicaba que fueron dejadas por otra especie de Australopiteco, no por Australopithecus afarensis. De este modo, la investigación confirmó que las misteriosas huellas en Laetoli pertenecen a antepasados humanos, el rostro y el falo de los antiguos romanos. Levantamos anclas y partimos hacia España, donde arqueólogos de la Universidad de Alicante hicieron un descubrimiento sorprendente. Encontraron un antiguo grabado en una roca con la imagen de un rostro, un cuerno de la abundancia y, créanlo o no, un falo. Este hallazgo se hizo en el castillo de Tassal de la Calo. Imagínense, este grabado escondido en las rocas ha existido durante unos 2000 años. En aquellos tiempos antiguos, alrededor de los años 80 y 70 antes de nuestra era, esta zona era un fuerte romano donde los romanos se defendían durante la guerra civil. En esta misteriosa piedra está representado un rostro humano, junto al cual están tallados un falo y un cuerno de la abundancia. El grabado es bastante grande, mide aproximadamente 57 metros por 42 centímetros, pero parece que no está terminado, porque falta la parte superior. ¿Y para qué fue creada?, se preguntarán. Puede ser un antiguo graffiti o una especie de símbolo ritual. El falo para los romanos era un símbolo de fuerza masculina y de seguridad para el Estado, así que su presencia indica una función protectora de la talla. Y el cuerno de la abundancia, que también está representado ahí, a menudo se asocia con las deidades romanas de la cosecha y la prosperidad. Recordemos el mito de Heracles, quien arrancó el cuerno del dios del río Aqueloo y lo convirtió en el cuerno de la abundancia. Así que tal vez este grabado místico representa a un dios o diosa que personifica la abundancia. Pero esa es solo una de las versiones. Pero pueden escribir su opinión al respecto en los comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué en la antigua Roma representaron un falo junto a un rostro? ¿De verdad los romanos creían que ese tipo de grabado podía proteger al Estado? Además, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. En China, los arqueólogos descubrieron las ruinas de la antigua ciudad-fortaleza de Yaoheyuan, surgida en la Edad de Bronce, junto con alrededor de 120 esqueletos de caballos. Esta ciudad, que alguna vez fue un importante centro político y cultural, ocultaba en su interior palacios, fosas para sacrificios, pozos y muchas otras construcciones. En particular, los científicos encontraron 6 fosas especiales donde hallaron esqueletos de caballos cuidadosamente acomodados en capas. Es misterioso que algunos de estos esqueletos estaban desmembrados. Según las investigaciones, lo más probable es que los animales fueron desmembrados antes de ser enterrados. En total, se encontraron alrededor de 120 esqueletos de caballos, incluyendo potros. Esta práctica demuestra el alto estatus y la prosperidad de la ciudad en esa época, resaltando la importancia de los caballos en esta región. Los investigadores también encontraron un sitio de fundición de bronce de la época de la dinastía Zhou Occidental, donde se hallaron restos de una mezcla especial de arcilla que se utilizaba para crear diferentes moldes y cimientos de edificios. Entre otros hallazgos hay numerosos artefactos, objetos de cerámica, adornos de piedra, artículos lacados, así como vasijas de celadón y hueso con símbolos tallados que recuerdan a los caracteres chinos. Historia perdida.
Recientemente se encontró un fragmento muy esperado de los famosos rollos del Mar Muerto, que data de hace 2700 años. Estos rollos son parte de antiguos manuscritos descubiertos cerca del Mar Muerto entre 1946 y 1956, que incluyen 972 documentos en varios idiomas antiguos. De hecho, un tercio de ellos contiene textos bíblicos, mientras que el resto son no bíblicos y pertenecen a la época del Segundo Templo. Es interesante que uno de los 3 fragmentos raros fechados en el período del Primer Templo y que se consideraba perdido fue encontrado en Estados Unidos, en el estado de Montana. El dueño de este antiguo artefacto contó que su madre compró el papiro como recuerdo en Jerusalén en 1965. Este fragmento despierta el interés de los científicos, ya que contiene solo 4 líneas en hebreo antiguo, comenzando con las palabras «Vayan donde Ismael». Los investigadores suponen que esto era una instrucción para el destinatario. El nombre Ismael en la historia bíblica se asocia con el primogénito de Abraham y su sirvienta Agar, y es bastante popular. Después de un análisis detallado, los especialistas confirmaron la autenticidad del rollo y su antigüedad. Ahora, este artefacto histórico se encuentra en la Autoridad de Antigüedades de Israel. Sin embargo, muchos rollos similares todavía están ocultos en colecciones privadas en todo el mundo. El cráneo de la cantera. La siguiente historia increíble trata sobre el famoso hombre de Piltdown. Nos remontamos al año 1912 en el pequeño pueblo de Piltdown, en Inglaterra. En una cantera de grava se encontraron huesos de un antiguo ser humano que vivió hace más de medio millón de años, pero no era una persona común. Este ser era parecido a una mezcla entre un mono y un humano, como si fuera el eslabón perdido en la evolución. Los arqueólogos, incluido el famoso Charles Dawson, estaban encantados. Incluso llamaron al hallazgo Eontropus dawsoni en su honor. En la cantera encontraron más huesos y un colmillo que definitivamente pertenecía a este antiguo ser humano. El hombre de Piltdown se volvió una celebridad. Se le consideraba un antepasado de los humanos modernos. Sin embargo, en 1953 salió a la luz la verdad. Todo esto era una falsificación. El cráneo fue pintado y hecho para parecer antiguo y la mandíbula pertenecía a un orangután. Incluso el colmillo estaba pintado. Muchos sospechan que el propio Dawson creó esta falsificación. Hay otros sospechosos, incluyendo al famoso escritor Arturo Conan Doyle. Pero el misterio nunca fue resuelto. El hombre de Piltdown se convirtió en uno de los fraudes arqueológicos más famosos. Como pueden ver, incluso los científicos pueden ser engañados. ¿Y tú crees en esta historia? Una cuenta de oro de más de 1600 años de antigüedad. Y de nuevo, excavaciones en Jerusalén. En el Parque Nacional Emek Tzurim se encontró una cuenta de oro, hecha por un hábil joyero hace más de 1600 años. El hallazgo fue realizado por Hillel Feynman, de 18 años, quien está haciendo su servicio nacional en el parque. Los arqueólogos creen que la cuenta formaba parte de una pulsera o un collar. La tierra fue extraída de un edificio lujoso que se encontraba en el camino de los peregrinos. Por los hallazgos realizados aquí y los fragmentos de cerámica extranjera, se puede concluir que aquí vivía una familia muy rica. El valor de este hallazgo no solo está en el material con el que fue hecho, sino también en la habilidad del antiguo joyero. La tecnología para fabricar este tipo de adornos apareció en Mesopotamia en el tercer milenio antes de nuestra era. Los investigadores suponen que la antigüedad de la cuenta podría ser mucho mayor a 1600 años. El joyero necesitaba gran destreza para trabajar el material, uniendo cuidadosamente las pequeñas esferas entre sí sin aplastarlas. Para lograrlo, era importante mantener la temperatura adecuada. Ya se habían encontrado adornos similares en Jerusalén, pero estaban hechos de plata. Compendio astronómico de 1550. Aquí tienen un dato interesante de la arqueología. Alguna vez existieron dispositivos llamados compendios astronómicos. Eran pequeños instrumentos para cálculos complejos, empaquetados en una sola cajita. Los compendios astronómicos costaban bastante y eran un símbolo de riqueza para su dueño. Uno de esos compendios, hecho alrededor del año 1550 en Augsburgo, está fabricado de latón dorado. El conjunto de ese compendio incluía muchos instrumentos, como un instrumento de paso para determinar la hora por la noche usando las estrellas, listas de latitudes, una brújula magnética, un listado de puertos y bahías, un calendario perpetuo y un indicador lunar. Con un compendio astronómico se podía saber la hora actual, la altura de la marea en los puertos y realizar cálculos de calendario. Todo esto era tan sorprendente y útil que hoy en día incluso es difícil imaginar cómo funciones tan complejas cabían en un dispositivo tan pequeño. Pirámides de Meroe. Todos conocen las enormes pirámides de Egipto,
pero Sudán tiene la colección más grande de estas asombrosas construcciones antiguas. Vaya giro inesperado. Sudán a menudo se asocia con guerras civiles y enfermedades, pero este país es un tesoro para los amantes de la cultura y la historia, y las pirámides de Meroe encabezan la lista. Fueron construidas en Nubia, una de las primeras civilizaciones de la antigua África, y sirvieron como lugar de descanso eterno para los últimos faraones de la antigua ciudad de Meroe. Más de 200 pirámides ubicadas en 3 sitios. Fueron construidas como tumbas reales para 40 reyes y reinas que gobernaron el reino nubio de Kush durante más de 1000 años. Este periodo es conocido como el Meroítico. A diferencia de la pirámide de Giza, las pirámides de Meroe están construidas de granito y arenisca, y se distinguen por sus bases pequeñas y pendientes pronunciadas. Dentro de las tumbas se encuentran muchos artefactos: cerámica, vidrio, carcajes con flechas. Incluso a pesar de las destrucciones, las pirámides conservan su magia, especialmente al amanecer y al atardecer. Los bajorrelieves que muestran escenas de la mitología del antiguo Egipto indican una fuerte influencia cultural. La tumba de la época del Antiguo Imperio. La historia de China es única y muy interesante. Me parece que sobre este país asombroso se debe hablar mucho más para que la arqueología no se asocie solo con el antiguo Egipto. Hace algunos años, los arqueólogos encontraron una antigua tumba en China, construida en la época del Imperio Jin. Este imperio se encontraba en el norte de China y en lo que hoy es el lejano oriente de Rusia. Los trabajadores descubrieron la tumba de piedra en 2019 a 650 kilómetros de Pekín. Los arqueólogos descubrieron que la tumba está decorada con figuras de leones, anémonas de mar, flores y espíritus guardianes. Una figura es de una mujer, la otra de un hombre. Dentro de la tumba, los ladrillos parecen madera tallada, posiblemente sin pintura. En la tumba encontraron los restos de 3 personas, 2 adultos de entre 50 y 60 años y un niño de 6 años. Allí mismo, los investigadores hallaron una escritura de tierras con inscripciones que muestran que la tumba fue construida entre los años 1190 y 1196. En ese tiempo, esta región estaba bajo el dominio del estado Jin. La familia imperial provenía de los Jurchen, un pueblo seminómada del noreste de China. Hoy en día sus parientes son los manchúes y los evenki. En el año 1207 la población de este estado era de 53 millones de personas. La información sobre la antigüedad de la tumba ayudará a fechar otras construcciones en esta región. Desde China viajaremos a Israel, donde nos espera otra espeluznante sepultura. Pompeya logró preservar la historia. En el año 79 de nuestra era, la ciudad de Pompeya, un próspero centro de comercio y cultura a orillas del mar Tirreno, encontró su destrucción. Los habitantes de la ciudad fueron sorprendidos por una poderosa erupción del Vesubio, un volcán que hasta entonces había parecido un gigante dormido durante muchos años. Esta erupción está envuelta en secretos y presagios místicos, ya que incluso el propio día de la catástrofe, según afirman algunas investigaciones, estuvo rodeado de una atmósfera inusual. A primera hora de la mañana, el volcán comenzó a expulsar una colosal nube de ceniza y gases, que se elevó a más de 30 kilómetros de altura. Los flujos piroclásticos, una combinación mortal de gases ardientes, ceniza y bombas volcánicas, cubrieron instantáneamente la ciudad, arrebatando vidas y congelando todo a su alrededor en el último segundo de su existencia. Se estima que entre 10 y 25 mil personas murieron como resultado de la erupción del volcán. Las zonas centrales de Pompeya resultaron especialmente afectadas, donde casas y edificios públicos quedaron sepultados bajo metros de ceniza y piedra pómez. La ceniza volcánica que cubrió la ciudad jugó un papel crucial en la conservación de Pompeya. Esta gruesa capa dificultó el acceso del aire y de los microorganismos, lo que resultó en una conservación asombrosa de las edificaciones, mosaicos, frescos e incluso materiales orgánicos como madera, telas y alimentos. La calle y las casas de Pompeya, congeladas en el tiempo, ofrecen una invaluable instantánea de la vida antigua, preservada durante milenios. Las excavaciones de la villa de los papiros en Herculano revelaron artefactos sorprendentes, incluyendo mosaicos, estatuas y más de 1800 rollos de papiro que pertenecían a la biblioteca del famoso filósofo Filódemo. Estos rollos son un verdadero hallazgo para historiadores y arqueólogos, ya que contienen obras de filosofía, ética, retórica y poesía, escritas desde el siglo I a.C. hasta el año 79 d.C. El estudio de estos documentos abre nuevas páginas en la comprensión de la cultura y la vida espiritual de los antiguos griegos y romanos, ilustrando la sofisticación de su pensamiento y la amplitud de sus conocimientos. La tecnología moderna juega un papel clave en el estudio de estos textos antiguos. Métodos como el desenrollado virtual y el escaneo por rayos X permiten a los científicos leer los rollos de papiro sin intervención física,
lo que elimina el riesgo de dañar estos materiales frágiles. De esta manera, Pompeya sigue siendo un testimonio de la tragedia y al mismo tiempo una cápsula del tiempo que ofrece una ventana única al pasado. La historia del entierro de un antiguo príncipe egipcio. En el cementerio de Middlebury, Vermont, hay una tumba inusual que destaca entre las demás. Se supone que esta es la tumba del príncipe egipcio Amunyer-Yepeshef, quien nació en 1881 a.C. durante el Imperio Medio de Egipto y murió a la edad de 2 años y medio. Su padre, Senusret III, posteriormente se convirtió en faraón y gobernó durante la 12ª dinastía, conocido por sus campañas militares y la construcción del canal de Sesostris. La momia del niño probablemente fue sacada de Egipto por saqueadores de tumbas en la época victoriana y finalmente terminó en la colección de un museo estadounidense del siglo XIX. Henry Sheldon, coleccionista y fundador del Museo de Historia de Vermont, adquirió la momia a unos marineros españoles y la guardó en el ático de su museo debido a su mal estado. Después de la muerte de Sheldon en 1907, la momia permaneció sin reclamar hasta 1945, cuando el director del museo, George Mead, decidió cremar los restos descompuestos y enterrarlos en el cementerio, para evitar posibles actos de vandalismo por parte de los estudiantes. La lápida está adornada con una cruz cristiana, rodeada de los símbolos egipcios Anj y Ba, que simbolizan la vida y el espíritu. El ídolo de la turbera de Gorbunovsky. El pantano de Gorbunovsky, ubicado en los Urales, es un destacado yacimiento del Paleolítico y la Edad del Bronce, siendo el primer descubrimiento arqueológico de este tipo en Rusia. En el lugar donde ahora hay un pantano, alguna vez hubo un lago, en cuyas orillas la gente construyó plataformas, dejando tras de sí viviendas, herramientas y vasijas. Con el tiempo, la zona se convirtió en un pantano, pero eso no detuvo a la gente de habitar el territorio, lo cual se confirma por los hallazgos de restos de carbón. Entre los artefactos únicos encontrados aquí, se descubrió un boomerang y un ídolo de madera tallado en un tronco de pino, con un cuerpo desproporcionadamente largo y una cabeza detallada, lo que lo hace diferente de otros hallazgos. Este ídolo, descubierto bajo la pared de la excavación, todavía se conserva en el Museo de Nizhny Tagil. Además, se encontraron una cabeza de ídolo con un trabajo primitivo y otro ídolo con una forma corporal simplificada. Ambos ahora forman parte de la colección del Museo Estatal de Historia. Estos artefactos demuestran una especial meticulosidad en la fabricación de objetos de uso cotidiano y precisión en la representación de las formas de animales y aves. Sin embargo, las imágenes antropomorfas están hechas de manera tosca y esquemática, lo que puede estar relacionado con antiguas creencias sobre la representación de los espíritus de los difuntos. Se supone que, debido al temor de vincular el espíritu con su imagen, las esculturas de madera se hacían de manera simbólica y deliberadamente poco realista. Este enfoque para crear imágenes humanas demuestra las tradiciones y creencias profundamente arraigadas de los antiguos habitantes de los Urales. Ecos de una antigua batalla. En Andalucía, los arqueólogos descubrieron un artefacto único relacionado con Julio Tur, César y la antigua ciudad iberorromana de Ipsca. El hallazgo es una bola de plomo para honda, en la que está grabado de forma abreviada el nombre de César y el nombre de Ipsca. Este es el primer caso en la península ibérica en el que se encuentra una inscripción tan clara con el nombre de César y el nombre de una ciudad romana de España en un proyectil de este tipo. El hallazgo se logró gracias al trabajo de expertos de varias instituciones de investigación de España. La bola fue encontrada en la zona de Mantilla, en Andalucía, donde los historiadores creen que pudo haber tenido lugar la famosa batalla de Munda. En el año 45 antes de nuestra era, donde César se enfrentó a los hijos de Pompeyo. La bola en sí tiene forma de bellota con extremos puntiagudos, mide 4.5 centímetros de largo, 2 centímetros de ancho y 1.7 centímetros de alto. Pesa alrededor de 71 gramos. Tiene grabados claramente los nombres Ipsca y Caes. Este artefacto es un ejemplo de la práctica griega y romana antigua de inscribir mensajes en proyectiles metálicos para ondas, conocidos como glandes inscriptae. Para fabricar estos proyectiles se utilizaban moldes de arcilla con incisiones, lo que permitía obtener inscripciones en relieve. Estas inscripciones usualmente contenían el nombre del fabricante, de los líderes militares, las legiones o el lugar de despliegue. Con máscaras de colores y lenguas doradas. En el distrito histórico de Al-Baghnasá, en Egipto, un grupo de arqueólogos españoles bajo la dirección de la doctora Maite Mascoros y la doctora Esther Pons Melado de la Universidad de Barcelona hicieron un descubrimiento significativo. Los científicos descubrieron antiguas tumbas talladas en la roca, así como una serie de valiosos artefactos, lo que permitió estudiar más a fondo la historia de esta región. El equipo de arqueólogos encontró tumbas que datan de las épocas de los Ptolomeos y del Imperio Romano,
descubriendo una forma única de enterramiento. Uno de los hallazgos más sorprendentes es una estatua de terracota de Isis Afrodita, adornada con coronas de hojas, lo que representa un aporte importante para el estudio del arte de esa época. Durante las excavaciones también se encontraron momias de la época romana, adornadas con máscaras funerarias doradas y de colores. Una característica interesante fue el hallazgo de lenguas de oro en la boca de algunas momias, lo que evidencia antiguas costumbres funerarias destinadas a mantener la capacidad de hablar del difunto en la vida después de la muerte. Adelia Kazak, jefe de la Administración Central de Antigüedades del Egipto Medio, destacó la importancia del hallazgo de un edificio destruido con dibujos únicos que representan plantas, vides y animales. Estas imágenes brindan una valiosa comprensión de la cultura y la vida en Al-Albagnas en la antigüedad. Una misteriosa huella bajo tierra. Otro hallazgo misterioso fue descubierto por arqueólogos en Israel, en la ciudad vieja de Jerusalén. En una zanja masiva previamente enterrada, los investigadores encontraron una huella de mano grabada en la pared. Los científicos estaban realizando excavaciones cerca de una de las principales avenidas de la ciudad. Se cree que la zanja fue excavada por defensores musulmanes de la ciudad alrededor del siglo X para reforzar la defensa de las murallas de la ciudad. Los arqueólogos ni siquiera sospechaban que una de las calles más importantes de la ciudad fue construida justo encima de una enorme zanja. Lo interesante es que la zanja fue tallada directamente en la roca. Su ancho es de 10 metros y la profundidad varía de 2 a 7. Los arqueólogos aún no pueden entender con qué fin los antiguos constructores dejaron una huella de mano hace más de 1000 años. Es interesante que esta huella pudo haber pertenecido tanto a algún gobernante o sacerdote como a un simple constructor con sentido del humor. Como todos sabemos, los fosos se excavaban para llenarlos de agua. En nuestro caso, el foso nunca se llenó de agua. Los antiguos ingenieros creían que el tamaño de este obstáculo sería suficiente para detener o ralentizar al enemigo. Cerebro de vidrio. Un hallazgo único y sin igual fue descubierto por los arqueólogos durante sus excavaciones en Italia. La erupción del volcán Vesubio en el año 79 de nuestra era fue una catástrofe para una enorme cantidad de personas. Las ciudades romanas de Pompeya, Herculano y Estabias quedaron completamente cubiertas por la lava y la ceniza del volcán. Los arqueólogos todavía realizan excavaciones aquí, tratando de encontrar algo interesante. Esta vez tuvieron suerte. Encontraron un verdadero cerebro humano de vidrio. La energía térmica liberada durante la erupción superó 500 veces la que se liberó con la explosión de la bomba atómica sobre Hiroshima. Los restos de un hombre de 25 años de Herculano, que murió durante la erupción del Vesubio, fueron descubiertos en la década de 1960. Su cuerpo fue encontrado en una pequeña habitación en el Colegio de Augusto, una construcción dedicada al emperador Octaviano Augusto. El cuerpo del joven estaba en la cama y por su postura, parece que estaba dormido en el momento de su muerte. Para llevar a cabo sus investigaciones y estudiar artefactos antiguos, los arqueólogos tienen que analizar todo minuciosamente, pieza por pieza. Los arqueólogos, sin pensarlo mucho, decidieron abrir el cráneo del joven y encontraron dentro un pedazo de vidrio en el que se había convertido su cerebro. En otras partes del cuerpo no se observó una vitrificación similar. El análisis mostró que el material en el cráneo era realmente cerebro humano. En los fragmentos de vidrio se encontraron ácidos grasos característicos. No pudieron haber llegado al cráneo desde el exterior. No había rastros de ellos cerca. Por los restos carbonizados de madera, los científicos determinaron que la temperatura en este lugar alcanzó los 520 grados. La grasa en el cuerpo del hombre literalmente se incendió y los tejidos blandos se evaporaron. Después de esto, la temperatura alrededor bajó bruscamente, lo que llevó a la vitrificación de los restos del cerebro. Los pulmones del hombre se convirtieron en una masa esponjosa, algo que tampoco se observó en otros restos. Los científicos ya habían visto una situación similar con los pulmones en víctimas de eventos trágicos más modernos, como los incendios en Dresde y Hamburgo durante la Segunda Guerra Mundial. Pasemos del cerebro de vidrio a las herramientas de trabajo de vidrio. Menstruación y elaboración de cerveza. ¿Alguna vez has fingido estar enfermo para no ir a la escuela o al trabajo? No eres el único. Incluso los antiguos egipcios hacían cosas similares. Imagínate esto. Unos científicos del Museo Británico se toparon con un enorme fragmento de piedra llamado ostracón. En él encontraron inscripciones que datan de alrededor del año 1250 a.C. ¿Y sabes qué encontraron ahí? Sí, exacto. Excusas que los obreros del antiguo Egipto usaban para salir del trabajo. Este registro de piedra se llevaba durante 280 días al año, y en él se enumeran los nombres de 40 trabajadores, y junto a cada nombre, las razones por las que faltaron al trabajo. Alguien fue picado por un escorpión. Alguien está cuidando a su madre enferma.
Por ejemplo, algunas razones nos suenan bastante graciosas. Por ejemplo, algunos trabajadores se ausentaban del trabajo para cuidar a su esposa o hija durante su periodo menstrual. Y además, los trabajadores tenían que tomarse días libres para embalsamar a sus familiares fallecidos. Era un proceso complicado y largo que requería atención y tiempo. Y por supuesto, no olvidemos la cerveza. En el antiguo Egipto, la cerveza era una bebida nutritiva que disfrutaban tanto niños como adultos. Y sí, los trabajadores a veces se tomaban días libres para prepararla. Así que, amigos, si alguna vez quieren tomarse un día libre para hacer cerveza, recuerden, incluso los antiguos egipcios podrían envidiarlos. Nombre de Jesucristo. Al estudiar los restos de un hombre de Sudán, científicos de la Universidad de Varsovia identificaron un tatuaje religioso con un símbolo cristiano. Estos restos fueron encontrados cerca del monasterio de Gazali, que data de la Edad Media. En la pierna del difunto, quien falleció hace aproximadamente 1300 años, se descubrió un tatuaje con la imagen de El Crismón, un monograma del nombre de Jesucristo formado por las letras griegas G y Rho. Además, cerca de ahí estaban representados los símbolos alfa y omega. Este símbolo apareció por primera vez en el año 324 de nuestra era, durante el reinado del emperador Constantino. Alfa y omega son la primera y la última letra del alfabeto griego, simbolizando la idea de Dios como el principio y el fin de todo. Es interesante el hecho de que el tatuaje esté ubicado en la pierna derecha, ya que según la versión de los científicos, ahí podría haber sido clavado el clavo durante la crucifixión de Cristo. Esta marca religiosa indica la fe cristiana del hombre. Sin embargo, no se ha establecido si era un monje del monasterio de Gazali, ya que sus restos fueron encontrados en un cementerio vecino destinado a los habitantes locales. Según el análisis, tenía entre 35 y 50 años al momento de su muerte. En esa época, esta región, conocida como Nubia, incluía parte del actual Egipto y Sudán, y el cristianismo era la religión principal. A pesar de que los restos fueron encontrados hace 7 años, el tatuaje único fue descubierto apenas recientemente, y este es solo el segundo caso conocido de tatuaje en la Nubia medieval. La estela de Meremptah. La prolongada esclavitud de los judíos bajo los egipcios y su posterior éxodo de Egipto representa uno de los capítulos más confusos en la historia del antiguo Egipto. Aunque la evidencia arqueológica de este evento es limitada, cada hallazgo tiene una enorme importancia. Existe la opinión de que no hay pruebas de la presencia de los judíos en Egipto en la época del éxodo, pero eso no es cierto. La evidencia más conocida es la estela del faraón Merneptah, descubierta en Tebas en 1896. Se refiere a los logros militares de Merneptah y contiene las menciones más antiguas de Israel. La estela define a Israel no como un estado, sino como un pueblo que está en conflicto con Egipto. Este hecho es interesante porque Merneptah era descendiente de Ramsés II, posible faraón del libro del Éxodo. Según la Biblia, el éxodo de los judíos marcó el inicio de la formación del Estado judío. Merneptah pudo haber sido testigo del surgimiento de la dominación egipcia en la región, la cual posteriormente se debilitó durante el reinado de Ramsés VI. En este periodo, los nuevos estados se formaban principalmente por migrantes del sur de Italia, del mar Egeo y de Anatolia Occidental. La mención de Israel podría confirmar la versión bíblica sobre el regreso de los israelitas a sus tierras desde el sur. El misterio del obispo momificado. Hoy tenemos una historia inusual del siglo XVII. Entre las piernas del destacado obispo Peder Winstrup se encontró un pequeño feto momificado. El obispo Winstrup fue una figura destacada de la iglesia luterana y después de su muerte en 1679 fue enterrado en la cripta de la catedral de la ciudad de Lund. Durante varios años los científicos intentaron entender quién era este pequeño y, gracias al análisis de ADN, determinaron que probablemente era el nieto del obispo. El niño no estaba completamente desarrollado y los investigadores suponen que su madre tuvo un aborto espontáneo en el 6º mes de embarazo. El obispo y el niño comparten el 25% de su material genético, lo que indica una relación de segundo grado. Al analizar el ADN del niño y el árbol genealógico de Winstrup, los científicos concluyeron que el niño es hijo del obispo. El nieto fue enterrado en la aldea junto con su abuelo. Este caso resalta una vez más lo extraordinario y fascinante que puede ser el estudio del pasado a través de la arqueología y la genética, porque es precisamente así como podemos reconstruir historias que han permanecido sin contar durante siglos. La piedra de Singapur. Ante ustedes hay una enorme piedra de arenisca que tiene varios siglos de antigüedad. Estuvo en la desembocadura del río Singapur, como un guardián resistente del tiempo. En ella se pueden distinguir símbolos extraños. Es una inscripción que nunca se ha logrado descifrar. Es posible que esté escrita en antiguo javanés o en sánscrito. Tal vez fue encargada por algún influyente habitante de Sumatra. Esta piedra incluso se asocia con el legendario forzudo del siglo XIV,
llamado Badang. Se dice que arrojó la piedra al río y que más tarde se erigieron columnas de piedra en su honor. Pero, ¿qué le sucedió después? En 1843 la piedra fue volada para ampliar el paso en la desembocadura del río. Solo quedaron fragmentos de ella, y uno de ellos ahora se encuentra en el Museo Nacional de Singapur, como un tesoro nacional. Esta piedra no es solo un viejo trozo de arenisca, es un misterio que los científicos intentan descifrar. El misterio que guarda esta inscripción nos contará más sobre el pasado y las personas que vivieron en tiempos antiguos. Tal vez la tecnología del futuro nos ayude a descifrarla. ¿Qué cambió el terremoto de Lisboa? El 1 de noviembre de 1755 Lisboa fue sacudida por uno de los terremotos más destructivos en la historia de Europa. La fuerza de la naturaleza se abatió sobre las montañas con una potencia inesperada, provocando un tsunami e incendios interminables que aumentaron la destrucción. El epicentro del terremoto, estimado en una magnitud de alrededor de 8.5 a 9 en la escala de Richter, se encontraba en el Océano Atlántico cerca de la costa portuguesa. El terremoto ocurrió por la mañana, cuando la mayoría de los habitantes se preparaban para celebrar el Día de Todos los Santos, lo que añadió un aire de misterio a este aterrador suceso. La destrucción en Lisboa fue colosal. Alrededor de 85 edificios de la ciudad fueron destruidos, incluyendo importantes construcciones religiosas, históricas y públicas. Según diferentes estimaciones, entre 10 y 100,000 personas fueron víctimas de la catástrofe. Muchos murieron bajo los escombros. Otros fallecieron por el tsunami que llegó a la costa poco después del terremoto. Muchos creyentes consideraron el terremoto como un castigo de Dios por los pecados de la humanidad. Esta creencia llevó a procesiones religiosas masivas y confesiones públicas con la esperanza de apaciguar al cielo. Por otro lado, este evento impulsó a algunos filósofos y científicos a reflexionar sobre las causas naturales de tales catástrofes, lo que contribuyó al desarrollo de un enfoque científico para estudiar los terremotos. La reconstrucción de Lisboa quedó a cargo del Marqués de Pombal, primer ministro de Portugal, quien adoptó medidas decisivas e innovadoras. Pombal organizó la construcción de una nueva ciudad utilizando estructuras resistentes a los sismos y una planificación urbana estratégica, que incluía calles anchas y rectas, así como edificios resistentes a los terremotos. Estas medidas no solo ayudaron a reconstruir la ciudad rápidamente, sino que también sentaron las bases para los métodos modernos de urbanismo. La influencia del terremoto de Lisboa en el desarrollo de métodos de respuesta a desastres naturales fue enorme. Los enfoques del Marqués de Pombal para gestionar las consecuencias de las catástrofes y la reconstrucción de la infraestructura se convirtieron en la base de las metodologías modernas de gestión de emergencias. Sus acciones demuestran lo importante que es responder de manera oportuna a las crisis, así como tomar en cuenta las lecciones del pasado para minimizar las pérdidas en el futuro. A pesar de los esfuerzos y logros significativos, muchos aspectos del terremoto de Lisboa siguen envueltos en misterio. Las preguntas sobre las causas exactas, los mecanismos del terremoto y sus consecuencias a largo plazo para la geología y la sociedad siguen preocupando a los científicos. Estos enigmas no resueltos mantienen el interés científico y estimulan la continuación de las investigaciones en el campo de la sismología y la protección civil. Cuerno de unicornio. Permítanme presentarles la vida del unicornio medieval. Esta criatura, aunque mítica, se enfrentó al trato cruel de la humanidad. La gente cazaba unicornios por sus cuernos mágicos, que según las creencias poseían propiedades únicas, como la capacidad de purificar el agua y eliminar el veneno de los alimentos. Se creía que los unicornios existían según los testimonios de muchos eruditos de la antigüedad, incluyendo a Aristóteles y Ctesias, así como grandes mentes como Leonardo da Vinci. En la Edad Media, los unicornios simbolizaban la pureza y la sabiduría. Sus cuernos se convirtieron en símbolo de prosperidad y podían servir como indicador de envenenamiento de alimentos entre la aristocracia. Pero, ¿cómo encontrar un cuerno de unicornio en un mundo donde estas criaturas no existen? A esta pregunta se respondió usando cuernos de otros animales, como rinocerontes o morsas. Sin embargo, los colmillos de narval, animales del Ártico, se hicieron los más populares, ya que durante siglos sus colmillos retorcidos fueron erróneamente considerados cuernos de unicornio. Viajeros y cazadores obtenían estos cuernos en secreto y los vendían a los europeos como si fueran cuernos de criaturas míticas. Así, comerciantes y grandes gobernantes como Lorenzo de Médici y la reina Isabel I pagaban enormes sumas por estos colmillos, considerándolos símbolos de poder y protección. Incluso el gran inquisidor Tomás de Torquemada no viajaba sin un pedazo de ese cuerno, creyendo que podía salvarle la vida de los herejes. Con el desarrollo de la ciencia y el progreso de los métodos de investigación, la creencia en las propiedades milagrosas de los cuernos de unicornio se desvaneció, y ahora solo quedan como exhibiciones en museos, recordatorio de cómo las leyendas y la realidad religiosa se entrelazaban en la historia de la humanidad. Arte africano.
El arte rupestre de África es un patrimonio invaluable que resalta la riqueza y diversidad de las culturas del continente. Desde las pinturas de los San del sur de África hasta las enigmáticas imágenes de Tassili en el norte de África, el arte rupestre refleja una historia milenaria. En el Sahara se encuentran algunos de los ejemplos más antiguos, que datan del final de la última glaciación. Hace aproximadamente 12.000 años, las imágenes de jirafas y otros animales son testimonio de la rica fauna de aquella época. Símbolos y figuras enigmáticos que combinan características de animales y humanos siguen intrigando a los científicos. En África Central, en la zona donde viven los pigmeos, predomina el arte rupestre geométrico, lo que da testimonio de la antigua cultura de estos pueblos. En África Oriental, en Tanzania, el arte rupestre compuesto por animales y personas recuerda las tradiciones de los San, pero tiene sus propias características únicas. En el sur, más allá del río Zambeze, se encuentra la tierra de los San, donde el arte se remonta a los tiempos más antiguos. Las pinturas rupestres de los San, que reflejan los viajes espirituales y los rituales de los chamanes, son algunas de las imágenes más refinadas y simbólicamente ricas del arte mundial. Este legado requiere protección y conservación para las futuras generaciones para seguir inspirando y relatando el pasado de la humanidad. Una construcción inacabada anterior al diluvio. En los misteriosos valles del Líbano se encuentra Baalbek, una ciudad que guarda los enigmas de tiempos antiguos. Recientemente se descubrió una estructura en este lugar, lo que añadió nueva información y confirmó el valor único de Baalbek para la arqueología y la cultura mundial. Durante mucho tiempo, la arquitectura megalítica de Baalbek fue un misterio para los científicos. Los métodos de construcción y las razones para crear estructuras de tal escala no tenían precedentes. Sin embargo, el descubrimiento más reciente ofrece nuevas interpretaciones y posibilidades para comprender las civilizaciones antiguas. Baalbek, ubicado en el valle de Bekaa, es conocido por su importante papel durante los períodos helenístico y romano. Desde la conquista de Alejandro Magno, la ciudad experimentó cambios significativos, convirtiéndose en un puente entre las culturas orientales y occidentales. La cultura griega dejó su huella en la arquitectura y el arte de Baalbek, lo cual se puede ver en las características estilísticas de sus edificaciones. Los romanos, por su parte, ampliaron y reforzaron su estatus como centro religioso y cultural, erigiendo majestuosos templos y edificios públicos. Las construcciones más famosas de Baalbek son los templos dedicados a Júpiter, Venus y Baco. Estos templos son conocidos no solo por su magnificencia, sino también por los logros técnicos incorporados en su construcción. Uno de los elementos más significativos es la piedra de la mujer embarazada, un gigantesco megalito que pesa más de 1.000 toneladas y que nunca fue incluido en la estructura final del templo. El descubrimiento en la cantera en 2014 solo aumentó los misterios relacionados con estos antiguos métodos de construcción. El hallazgo demostró que los antiguos constructores utilizaban tecnologías adelantadas a su tiempo, lo que genera preguntas sobre el origen y la difusión de los antiguos conocimientos de ingeniería. Al comparar Baalbek con otras maravillas antiguas como Stonehenge y las pirámides de Egipto, se pueden notar similitudes en los enfoques logísticos e ingenieriles. Por ejemplo, el transporte de enormes piedras para Stonehenge o la construcción de las pirámides en Giza requería no solo recursos físicos, sino también una planificación avanzada y conocimientos astronómicos. Los métodos arqueológicos modernos, como las investigaciones con georradar y el escaneo en 3 dimensiones, abren nuevos horizontes en el estudio de las tecnologías antiguas. Los rostros de Albexa. Debido a la sequía en la región brasileña, el nivel del agua en el río Amazonas alcanzó un nivel históricamente bajo, lo que llevó al descubrimiento de rostros y otras figuras grabadas en una piedra antigua que tiene más de 2.000 años de antigüedad. Estos petroglifos, incluyendo imágenes de animales y otras formas naturales, fueron encontrados en las orillas del Río Negro en un sitio arqueológico conocido como Ponta das Lajes. Según las estimaciones de los investigadores, la antigüedad de los dibujos varía de 1 a 2.000 años, pero en las piedras, además de las imágenes de rostros y agua, también hay ranuras que indican que el lugar se utilizaba para fabricar herramientas de piedra. Los arqueólogos descubrieron 25 grupos de grabados en una sola roca. El hallazgo indica que este lugar se utilizaba para afilar diversas herramientas. Además, en este lugar se encontraron fragmentos de cerámica. A pesar de que Ponta das Lajes está reconocido como un sitio arqueológico, los petroglifos aún no han sido estudiados. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Qué otros secretos esconde el Amazonas? Compartan sus ideas en los comentarios. Olla con gachas quemadas. En una de las aldeas más antiguas de Alemania, en Oldenburg, LA7, los arqueólogos descubrieron un tesoro único: fragmentos de una olla antigua. Este hallazgo nos habla de las preferencias culinarias de nuestros antepasados hace más de 5.000 años.
Ellos también cocinaban gachas. Lucy Kubiak-Martene, la famosa arqueobotánica, compartió detalles impresionantes. El análisis químico de los fragmentos mostró rastros de granos como espelta y cebada, así como semillas proteicas de cenizo, similares a la quinoa. Es interesante que se encontraron granos germinados, lo que indica un desconocimiento de los métodos antiguos de secado de granos. Este es el primer caso en el que se encuentran rastros de preparación de alimentos en cerámica en la Alemania neolítica. El niño de Taung. Esta es la historia de un pequeño niño de Taung, cuyo cráneo, encontrado en 1924, se convirtió en uno de los primeros fósiles humanos antiguos en África. La singularidad del cráneo del niño de Taung radica en su estructura. Los científicos vieron por primera vez pruebas de la marcha bípeda vertical en los antiguos humanos. Todo gira en torno a un orificio llamado foramen magno, a través del cual la médula espinal se conecta con el cerebro. En este niño está ubicado en la parte frontal del cráneo, lo cual es característico de los seres que se mueven en dos piernas, a diferencia de los simios, en los que está desplazado hacia atrás. Y la edad del niño de Taung la supimos gracias al estudio de los dientes. Los primeros molares apenas comenzaban a salir, lo que indica que el niño era muy pequeño, tenía poco más de 3 años. Los científicos suponen que fue atacado por un águila, que fue la que lo mató. Todo se debe a unas marcas únicas encontradas en el fondo de las órbitas oculares del pequeño. Son muy parecidas a las que dejan las garras y el pico de un águila cuando atacan a los monos. A esta hipótesis también contribuyen los hallazgos de cáscaras de huevo y un conjunto inusual de huesos de animales, en su mayoría pequeños, que a menudo son presa de aves rapaces modernas. La parte perdida de la estatua de Ramsés II. En 1930, el arqueólogo alemán Günther Raeder descubrió en Egipto la parte inferior de la estatua de Ramsés II, conocido como Ramsés el Grande, quien gobernó del 1279 al 1213 antes de nuestra era. La estatua estaba partida y su parte superior permaneció perdida durante siglos. Después de una larga búsqueda, la parte superior de la estatua fue finalmente encontrada en Hermópolis, que se había convertido en un museo al aire libre. El hallazgo se logró gracias a los esfuerzos de arqueólogos de Egipto y Estados Unidos durante las excavaciones en Hermópolis, que se encuentra cerca de El Eshmunein. Hermópolis fue uno de los principales centros religiosos de la antigüedad, dedicado al dios de la sabiduría Tot. La parte superior de la estatua, de 3.8 metros de largo, fue encontrada bajo capas de arena y representa al faraón con el tocado tradicional y una cobra. La estatua está hecha de piedra caliza. En su parte trasera están grabados jeroglíficos que glorifican a Ramsés II. El hallazgo también contenía rastros de pintura antigua, lo que permitirá a los científicos fechar con precisión la creación de la estatua y determinar su origen. Ramsés II es conocido como uno de los faraones más grandes en la historia del antiguo Egipto. Durante su larga vida, construyó muchas construcciones importantes y fortaleció el poder militar y diplomático de Egipto. Cabezas de Lydenburg. Entre 1962 y 1964, un niño en Lydenburg, en Mpumalanga, Sudáfrica, descubrió extraños fragmentos de cerámica que eran arrastrados por un barranco. Estas piezas fueron reunidas y reconstruidas en 7 cabezas conocidas como las cabezas de Lydenburg, que son los ejemplos más antiguos conocidos de arte de la Edad de Hierro al sur del Ecuador. Las cabezas, que datan del año 500 de nuestra era, eran utilizadas con fines ceremoniales por los antiguos habitantes. Las cabezas de Lydenburg consisten en 2 grandes y 5 más pequeñas. Se distinguen por su textura áspera y presentan colores que van del rojo al naranja dorado. Las 7 cabezas tienen orificios, lo que indica un posible uso en rituales o como parte de un disfraz. Los científicos creen que las cabezas fueron creadas por los bantú, quienes se dedicaban a la agricultura y la metalurgia. Las excavaciones y los estudios antropológicos refutaron la suposición de que las cabezas fueron hechas de cráneos humanos, confirmando su origen cerámico. La batería de Bagdad. ¿Y cómo explicarían este hallazgo del pasado que combina tecnologías del presente? En 1938, en el desierto de Irak, el arqueólogo Wilhelm König descubrió una misteriosa vasija de barro. Dentro de la vasija había una varilla de hierro envuelta en cobre. Esto parece una batería antigua que tiene 2000 años. Un científico incluso tomó una copia de esa batería de Bagdad, la llenó con jugo de uva y obtuvo electricidad. El programa de televisión Cazadores de Mitos también probó esta historia y resultó ser plausible. ¿Podrían los antiguos habitantes de Irak haber usado esta vasija como batería? ¿Tal vez solo guardaban rollos en ella? ¿O era un truco ingenioso en los templos? Los científicos siguen discutiendo hasta hoy. Desafortunadamente, la vasija original fue robada en 2003 y ahora solo podemos especular para qué servía realmente.
Tal vez esta vasija sea la clave para los secretos de las tecnologías antiguas, o quizás solo sea un artefacto interesante. Un antiguo juguete para adultos. Un artefacto que ya tiene más de 2000 años fue encontrado en el Reino Unido en 1992. Inicialmente los arqueólogos supusieron que este objeto de madera se utilizaba como herramienta de costura. Sin embargo, estudios posteriores permitieron suponer que podría haber sido un antiguo dispositivo sexual. La mayoría de los científicos coinciden en que el objeto de madera encontrado tiene forma de falo. La singularidad de este artefacto radica en que no ha cambiado su forma ni su modo de uso, incluso después de miles de años. Y lo curioso es que su forma tampoco cambiará en el futuro, por razones bastante obvias. Sin embargo, existen varias versiones sobre el uso de este artefacto como juguete sexual. Según las imágenes romanas, se sabe que ellos tenían consoladores. Sin embargo, rara vez llegaban hasta nosotros, ya que la mayoría de las veces estaban hechos de materiales orgánicos. Además, algunos arqueólogos suponen que los dueños de esclavos podían usar este objeto para causar dolor y demostrar poder sobre los esclavos. Otros creen que podría haber sido un amuleto de la suerte, ya que en la antigüedad los amuletos de esta forma eran muy comunes. Y la última opción es que podría haberse utilizado como mortero para triturar o mezclar especias y otros materiales usados en la cocina o con fines medicinales. Características del mecanismo de Anticitera. En las profundidades marinas cerca de la isla de Anticitera, en 1901, un grupo de buzos griegos se topó con uno de los hallazgos más enigmáticos en la historia de la arqueología. Descubrieron un barco hundido que transportaba tesoros del mundo antiguo, incluyendo estatuas, joyas y, lo más sorprendente, un mecanismo complejo, oxidado y cubierto de sedimentos marinos. Este objeto, que llegó a ser conocido como el mecanismo de Anticitera, está envuelto en los misterios del pasado y hoy en día es objeto de numerosas investigaciones. El mecanismo, hecho de bronce, es un sistema complejo de engranajes y palancas, compuesto por 30 componentes mecánicos alojados en un marco de madera. La estructura del mecanismo demuestra el alto nivel de conocimientos y habilidades técnicas de sus creadores. Este artefacto demuestra un sorprendente dominio del trabajo en metal y conocimientos en el campo de la astronomía. El escaneo tridimensional y la tomografía por rayos X permitieron a los científicos profundizar en la estructura del mecanismo y comprender su funcionamiento. Estos métodos brindaron la posibilidad de investigar cada detalle del dispositivo sin riesgo de dañar. Gracias a estas tecnologías, en el siglo pasado se descubrió que el mecanismo incluye una serie de engranajes capaces de predecir las posiciones astronómicas y las efemérides del Sol, la Luna y otros planetas del sistema solar. La función principal del mecanismo de Anticitera era la modelación astronómica. El dispositivo se utilizaba para calcular y predecir los eclipses solares y lunares, así como para determinar las fases de la Luna y posiblemente las posiciones de los planetas. Este descubrimiento amplió significativamente la comprensión de cuán avanzadas eran las tecnologías y los conocimientos científicos en la antigua Grecia, confirmando su capacidad para crear dispositivos de cálculo complejos muchos siglos antes de la invención de las computadoras digitales. Sin embargo, muchos aspectos del mecanismo de Anticitera siguen sin resolverse. Por ejemplo, el propósito exacto de algunos componentes y escalas, así como la lista completa de sus funciones, aún no se han estudiado. Además, sigue sin estar claro quién creó exactamente este mecanismo y si se fabricaron otros dispositivos similares que pudieran aportar información adicional sobre los logros tecnológicos de esa época. El mecanismo de Anticitera sigue siendo un símbolo de la ingeniería de la antigua Grecia, recordándonos que la historia de la tecnología y la ciencia aún está llena de páginas inexploradas. El secreto de un artefacto de 4000 años de antigüedad. En 2001, el mundo arqueológico se vio desconcertado por la aparición de una oleada de antigüedades únicas en el mercado de antigüedades. Joyas, armas y cerámica con un diseño e incrustaciones exquisitas aparecieron como de la nada, generando preguntas sobre su origen. Obras que se distinguían por su complejidad y simbología intrincada se atribuían a Asia Central, pero más tarde se descubrió que no eran falsificaciones. Una investigación en Irán en 2002 reveló el misterio de estos hallazgos. Los arrestos de los comerciantes llevaron al descubrimiento de la ubicación de los artefactos en el valle del río Jalil, donde una inundación en 2001 reveló una antigua necrópolis de la Edad de Bronce. Los habitantes locales comenzaron a vender artefactos, revelando así la existencia de una cultura hasta entonces desconocida. Los arqueólogos quedaron sorprendidos por la magnitud del hallazgo y comenzaron a estudiar el lugar, excavando la necrópolis principal de Matutabat y dos túmulos, Conor Sandal Sur y Norte, descubriendo restos de antiguas construcciones y evidencia del desarrollo de esta civilización. En 2003, bajo la dirección de Yusef Majid Zada, comenzaron excavaciones sistemáticas que continuaron durante varios años
y revelaron artefactos sorprendentes y pruebas de la existencia de una antigua ciudad en este lugar. Las discusiones sobre el origen y el significado de la cultura de Jiroft continúan. Algunos científicos creen que es la legendaria Arata mencionada en los textos sumerios. Otros proponen una asociación con el antiguo reino de Markash. A pesar de las diferencias de opinión, las excavaciones en Jiroft han proporcionado información invaluable sobre una civilización antigua, dejando mucho espacio para futuras investigaciones y descubrimientos. La cueva Jirsan, ubicada en Arabia Saudita, es un importante sitio arqueológico que demuestra el papel crucial de los tubos de lava en la vida de nuestros antepasados. Este túnel de lava de 1,5 kilómetros, formado por actividad volcánica, sirvió como refugio para las personas durante 7.000 años. Un grupo internacional de arqueólogos encontró aquí numerosos objetos que cuentan la historia de la vida de los antiguos. Se encontraron fragmentos de ropa, madera trabajada, restos de construcciones de piedra y herramientas que, al parecer, se usaban con fines domésticos. Además, los arqueólogos encontraron huesos de animales, que podrían haber sido tanto desechos de comida como parte de enterramientos. El estudio de los restos muestra que la dieta del habitante de la cueva era más rica en proteínas, pero con el tiempo aumentó la proporción de alimentos vegetales provenientes de los oasis cercanos. Las cuevas también eran utilizadas por los pastores como refugio temporal durante los traslados entre oasis, lo que facilitaba el comercio. Esta hipótesis se confirma con pinturas rupestres que representan ganado doméstico. 100.000 monedas antiguas. En Mayabashi, Japón, los arqueólogos descubrieron un hallazgo único de más de 100.000 monedas antiguas, incluyendo monedas chinas Banliang, fechadas en el año 175 a.C. Estas monedas, encontradas durante la construcción de una fábrica, abarcan el período del siglo VII al XIII. Estaban atadas en manojos de 100 piezas usando cuerdas de paja llamadas sashi. Este lugar, ubicado cerca de las ruinas del palacio de la dinastía Qin, fue elegido para ocultar los tesoros, probablemente debido a la guerra que se avecinaba. En total se encontraron 1.060 manojos de sashi, algunos de los cuales contenían hasta 1.000 monedas. El análisis de 334 monedas del almacén mostró 44 tipos diferentes de unidades monetarias que abarcan el período desde la dinastía Han occidental hasta la dinastía Song del sur. La moneda más antigua, Banliang, tiene un diámetro de 2.3 centímetros, un agujero cuadrado en el centro y un grosor de 1 milímetro. La moneda más reciente data del año 1265, lo que indica que el tesoro fue escondido durante el período Kamakura. La tumba del último rey de los Anunnaki, Gilgamesh. El rey de Uruk es una de las figuras más importantes y enigmáticas de la historia de la antigua Mesopotamia. No solo se convirtió en la figura central de una de las epopeyas más antiguas, sino que también dejó una profunda huella en la cultura y la religión. Gilgamesh, cuyo nombre aún está rodeado de misticismo, fue un gobernante destacado cuyos logros se convirtieron en la base de muchos mitos y leyendas. Durante su reinado, Gilgamesh fue conocido como un gran constructor, estratega y guerrero. A él se le atribuye la construcción de las enormes murallas de la ciudad de Uruk, que protegían a los habitantes de los enemigos y de los desastres naturales. Según las leyendas, estas murallas eran tan impresionantes que los propios dioses participaron en su construcción. Además de esto, el gobierno de Gilgamesh se asocia con un período de prosperidad económica y florecimiento cultural, lo que convirtió a Uruk en un importante centro del mundo antiguo. Gilgamesh se convirtió en una figura central de la mitología gracias a la epopeya sobre sus hazañas, conocida como la Epopeya de Gilgamesh. Este monumento literario, encontrado en la biblioteca del rey asirio Asurbanipal en Nínive, describe los viajes y aventuras de Gilgamesh, su lucha contra fuerzas sobrenaturales de la naturaleza, así como su búsqueda de la inmortalidad. Este poema no solo es una fuente fundamental para el estudio de la antigua Mesopotamia, sino que también refleja los eternos anhelos y experiencias humanas. Los hallazgos arqueológicos confirman la historicidad de Gilgamesh. Durante las excavaciones en Uruk y otras ciudades mesopotámicas, se encontraron numerosos artefactos, incluyendo tablillas cuneiformes con textos e inscripciones que mencionan su nombre. Tiene un significado especial la tumba encontrada, que según algunas versiones podría pertenecer al propio Gilgamesh. Este descubrimiento, si se confirma, podría ser clave para comprender la personalidad histórica de Gilgamesh. Entre los hallazgos arqueológicos llaman especialmente la atención los textos que describen a los Anunnaki, deidades que desempeñaron un papel importante en la mitología de la antigua Mesopotamia. Se considera que los Anunnaki son descendientes del dios del cielo, An, y de la diosa de la tierra, y estaban relacionados con la creación de la humanidad y el control de su destino. Las teorías sobre la influencia de los Anunnaki se extienden mucho más allá de Mesopotamia, relacionándolos con otras civilizaciones antiguas e incluso con extraterrestres provenientes del planeta Nibiru. Comparación de la teoría de Nibiru con Nibiru.
en la comparación de las teorías de Nibiru, другими теориями катаклизмов, такими el diluvio universal o la caída del meteorito de Tunguska demuestran la amplia gama de hipótesis sobre el origen y desarrollo de la humanidad. El descubrimiento de la tumba de Gilgamesh podría arrojar luz sobre muchos aspectos de la vida y el gobierno de este legendario rey, así como confirmar o refutar los numerosos mitos sobre él. El penique de Maine. Esta moneda vikinga, conocida como el penique de Goddard, fue descubierta cerca de un antiguo asentamiento indígena en Estados Unidos, en el estado de Maine. En 1956, es posible que los vikingos y los indígenas se hayan encontrado alguna vez. El único lugar vikingo conocido en América es Canadá, no Maine. Algunos científicos piensan que podría ser una falsificación. Hay quienes creen que la moneda fue colocada por el propio Goddard o por uno de los arqueólogos. Pero por ahora, esta moneda sigue siendo un verdadero misterio que ha intrigado a los investigadores durante más de medio siglo. La historia nos recuerda que el pasado siempre está lleno de sorpresas y misterios aún por descubrir. La tumba del zombie. En una tumba descubierta recientemente cerca de Oppen, en Sajonia-Anhalt, Alemania, los arqueólogos descubrieron sorprendentes artefactos de la Edad de Bronce relacionados con antiguas supersticiones. En la tumba se encontraron los restos de un hombre acostado de lado, con las piernas sujetas por una pesada piedra de aproximadamente 1 metro de largo y 50 centímetros de ancho. De esta manera, quienes realizaron su entierro intentaron evitar que regresara al mundo de los vivos. Según el director de las excavaciones, Uwe Moas, el hombre de entre 40 y 60 años, fue colocado con el rostro hacia el este, lo que indica rituales culturales de esa época. Moas supone que el fallecido o bien sufría de una enfermedad grave o no era respetado entre los suyos. Se afirma que el hombre pudo haber sido parte de la cultura de las copas campaniformes, lo cual se caracteriza por un estilo particular de cerámica. En aquellos tiempos lejanos, la gente creía sinceramente en la existencia de los Revenants, muertos que intentaban regresar al mundo de los vivos. Los métodos para combatirlos eran variados, desde atravesar los cuerpos con lanzas hasta colocar piedras pesadas sobre ellos para impedir que se levantaran de entre los muertos. Un hacha ritual de 4500 años. En China, en la ciudad de Wuxi, los arqueólogos descubrieron un antiguo arma ritual, un hacha con grabados que tiene 4500 años de antigüedad. El hacha pertenece a la cultura Liangzhu, una de las culturas más avanzadas de China de aquella época. Esta cultura habitaba en el delta del río Yangtze, pero cuando ocurrieron inundaciones, la gente de Liangzhu se vio obligada a abandonar su capital y su asentamiento. Esto llevó a su completa desaparición alrededor del año 2300 antes de nuestra era. Los científicos encontraron 329 herramientas de piedra, 73 flechas de piedra y hueso, y muchos otros artefactos de cerámica y jade. Lo más interesante es un hacha en la que por ambos lados están grabadas imágenes de tigres, motivos de nubes y aves. El hacha fue encontrada en una plataforma de sacrificios y presenta signos de desgaste y daño. Los científicos creen que el hacha no se usaba en combates, sino en rituales y ceremonias para simbolizar el poder. Liu Baoshan, director del Instituto Arqueológico Local, explicó que los patrones en el hacha fueron hechos con una herramienta de piedra más dura. Este es el primer hacha con un grabado de tigre encontrada en esta región. Ahora vamos a adentrarnos aún más en la historia y descubrir qué comían nuestros antepasados hace más de 100.000 años. Las huellas de los dioses en el templo de Ain Dara. En el norte de Siria, en tierras áridas, se encuentra el sitio arqueológico único de Ain Dara, un complejo de construcciones alrededor de un majestuoso templo central que por sus características no tiene parangón. Una de sus características más notables son las huellas gigantes de pies en el umbral, cuya longitud alcanza 1 metro, lo que indica claramente su origen no humano. Según los habitantes locales, las huellas fueron dejadas por una deidad, y el templo recuerda a la descripción bíblica del templo de Salomón. El templo, que data de la edad de hierro de los reinos siro-hititas, surgidos tras la caída del imperio hitita alrededor del año 1180 a.C., y que existieron hasta el 700 a.C., fue descubierto en 1955. Las excavaciones arqueológicas permitieron estudiar con más detalle su estructura y decoraciones. El templo se eleva sobre un montículo y está rodeado por una galería. Su base está formada por bloques masivos de basalto. Las paredes están decoradas con tallados complejos que representan patrones geométricos y animales míticos, lo que demuestra la gran habilidad de sus creadores. La entrada está custodiada por leones y esfinges tallados en piedra. Sin embargo, hasta ahora no se ha determinado a quién estaba dedicado exactamente el templo. Se cree que podría haber estado dedicado a la diosa Ishtar, pero no hay datos exactos. Las huellas humanas gigantes no solo confirman la conexión de la construcción con antiguos mitos y deidades,
sino que también resaltan su importancia cultural, religiosa y mística. Sin embargo, en 2018 una gran parte de este templo fue destruida por ataques aéreos. Descifrado el código nórdico. Jonas Nordby, investigador de la Universidad de Oslo, descifró un antiguo código nórdico de los siglos XII, conocido como Jotunbilur, que se traduce aproximadamente como el enredo de los gigantes. La solución se encontró gracias a un palo de madera del siglo XIII de la ciudad noruega de Bergen, en el que Sigurd y Labrans escribieron sus nombres tanto en escritura rúnica común como usando el cifrado Jotunbilur. Este hallazgo se convirtió para el científico en una especie de piedra de Rosetta, ayudando a descifrar el texto al leer cada runa no por su valor habitual, sino por el último sonido de su nombre. Además, se encontraron otras inscripciones de madera donde los nombres Thorstein y Eidnar estaban escritos con el mismo cifrado. Las varas rúnicas de los siglos XII y XIII en Escandinavia se usaban para enviar mensajes, como los SMS actuales. Nordby cree que el Jotunbilur pudo haberse usado no tanto para mantenerlo en secreto, sino como un juego lingüístico, para ayudar a aprender a leer y escribir. Entonces, el código de 800 años llamado Jotunbilur resultó ser una broma. El mensaje decía, «Bésame». Los científicos bebieron agua de 2.600 millones de años de antigüedad. En cuanto el mundo se calmó después de la pandemia, los científicos decidieron realizar un nuevo experimento inusual. Sin pensarlo mucho, al parecer, decidieron probar el sabor del agua que tiene 2.600 millones de años. El agua se conservó desde aquellos tiempos cuando en la atmósfera de la Tierra ni siquiera había oxígeno libre. Y los primeros organismos multicelulares empezaron a aparecer casi 1.000 millones de años después. Esta agua no era como la que estamos acostumbrados a ver, era salada y viscosa. ¿Pero realmente es agua? El agua fue encontrada en finas grietas de granito en una mina canadiense. La fuente se encontraba a varios kilómetros bajo la superficie de la Tierra. La geóloga y geoquímica canadiense, la profesora Barbara Sherwood Lawler, decidió probar el agua más antigua del planeta. Es conocida por sus investigaciones sobre los recursos hídricos. Hasta me da miedo imaginar cuánta agua ha probado en toda su vida. Según ella, el agua resultó ser salada, viscosa y con una consistencia similar al jarabe claro de arce. El líquido es extremadamente salado debido a la reacción entre el agua y la roca y también tiene una viscosidad mayor que la del agua de la llave. También se volvió naranja, ya que comenzaron a formarse minerales en ella. Mientras alguien prueba el líquido viscoso de la Tierra, les voy a contar sobre los patines más antiguos de China, el misterio del loto azul. Sobre esta hermosa flor circulan leyendas. Crece solo en los ríos y lagos de África y Asia. El loto azul, o como también lo llaman, loto egipcio o loto sagrado, tiene hermosos pétalos azules y posee propiedades curativas. Esta flor era muy popular en el antiguo Egipto. Los egipcios creían que el lirio de agua ayudaba en el viaje al más allá y a comunicarse con los dioses. También se menciona en el libro egipcio de los muertos y se consideraba un símbolo de la inmortalidad. Una de las razones por las que la flor era tan popular en la antigüedad es su capacidad para influir en la conciencia y el comportamiento de las personas. También amplía los límites de la percepción. En pocas palabras, es un potente alucinógeno. Cualquier sacerdote del antiguo Egipto estaba familiarizado con las capacidades mágicas del loto azul. Uno de los alucinógenos naturales más conocidos es la ayahuasca, que todavía es utilizada por los pueblos indígenas de la Amazonía y los chamanes brasileños cuando realizan rituales religiosos. Otra gran ventaja del loto azul es que no necesita cuidados ni condiciones especiales. En el antiguo Egipto, la medicina, la magia y la religión estaban muy estrechamente relacionadas entre sí. Para ser honesto, aunque hoy en día la gente está más instruida y ya no es tan salvaje, todavía muchos creen que las enfermedades se pueden curar con algún tipo de rituales mágicos y se niegan rotundamente a ir al hospital. La primera mención de esta flor fue notada por los arqueólogos en el libro de los muertos de Egipto, y después encontraron el papiro de Ebers, donde hallaron casi 1000 recetas y métodos diferentes de tratamiento usando el loto azul. Es un potente afrodisíaco. La élite lo usaba a menudo en reuniones secretas en los templos, agregándolo a los vinos sagrados. Su aroma es tan maravilloso que en las paredes de las tumbas se pueden ver imágenes de personas inhalándolo. El loto azul se puede encontrar en papiros de contenido erótico, estatuas que cantaron. Una vez entre las dunas de arena de Egipto, cerca de la ciudad de Luxor, notarás 2 figuras de piedra gigantes. Ellas custodian el antiguo sarcófago del faraón.
como dos majestuosos y silenciosos guardianes. Pero un día, después de un gran terremoto en el año 27 antes de nuestra era, uno de ellos comenzó a cantar. Sí, no escuchaste mal. Comenzó a emitir un sonido parecido a un silbido y un gemido al mismo tiempo. Así nació la leyenda de los colosos cantores de Memnón. No es un mito. Durante siglos la gente escuchó esta misteriosa melodía. Imagínate, el sonido se hizo tan famoso que incluso lo usaban como referencia para afinar instrumentos musicales. Cientos, no miles de almas curiosas venían de todos los rincones del mundo para escuchar la canción de estos gigantes de 700 toneladas. Por supuesto, los científicos no podían ignorar tal maravilla. Durante mucho tiempo intentaron resolver el misterio del coloso cantor, pero no pudieron dar una respuesta satisfactoria. Supusieron que el fenómeno musical estaba relacionado con el rocío, que por la mañana se evapora en la arenisca porosa de la que están hechas las estatuas, y bajo la influencia del viento y la temperatura creciente crea ese sonido único. El lugar donde se encuentran estos colosos se llama la Ciudad de los Muertos. Aquí se encuentra uno de los templos egipcios más impresionantes, donde está enterrado el faraón junto con toda su familia. Y por cierto, estas dos estatuas similares representan al faraón Amenhotep III. Cada una de ellas pesa 720 toneladas y alcanza una altura de 18 metros, pero en el año 199 de nuestra era, después de una restauración no muy cuidadosa, el canto de la estatua se detuvo repentinamente. La gente lo tomó como una mala señal y estaba segura de que era un presagio de desastres y guerras. Cuando estén en Egipto, asegúrense de visitar la Ciudad de los Muertos y encontrarse cara a cara con estos grandes gigantes. Estoy seguro de que ese encuentro quedará para siempre en su memoria. Hace poco estuve cerca de ellos y me causaron admiración. Las propiedades curativas de Stonehenge. Stonehenge, rodeado de un aura de misticismo y antiguos secretos, sigue siendo uno de los monumentos arqueológicos más enigmáticos del mundo. Este monumento, erigido en la época neolítica y de la Edad de Bronce, atrae la atención de los investigadores por sus piedras únicas y su pasado místico. Los hallazgos arqueológicos alrededor de Stonehenge sorprenden por su diversidad, desde restos humanos hasta objetos de uso cotidiano. Entre los descubrimientos más significativos se encuentran numerosas sepulturas que, según se supone, pertenecen a personas que viajaron hasta aquí desde diferentes rincones de la antigua Britania e incluso de Europa. Los esqueletos encontrados en la zona de Stonehenge a menudo muestran signos de intervenciones quirúrgicas y otras formas de tratamiento médico, lo que da motivos para suponer que este lugar pudo haber sido utilizado para la curación. Existen varias teorías sobre el propósito original de Stonehenge. Algunos científicos lo consideran un antiguo calendario astronómico, mientras que otros creen que era un lugar para rituales y celebraciones. Pero especialmente llama la atención la hipótesis de que Stonehenge era un centro de sanación. Esta teoría se respalda con el análisis de restos humanos y artefactos encontrados en la zona del monumento, muchos de los cuales evidencian peregrinaciones de personas en busca de sanación. Las piedras azules de Stonehenge, traídas desde las zonas montañosas de Gales, son únicas porque su ubicación original está a más de 200 kilómetros de Stonehenge, lo que hace que su presencia aquí sea un verdadero misterio de la ingeniería. Según algunos investigadores, los antiguos podrían haber atribuido propiedades curativas especiales a estas piedras, lo que posiblemente fue la razón por la que las transportaron a una distancia tan grande. Los datos arqueológicos y las investigaciones científicas confirman la teoría sobre el uso médico de las piedras de Stonehenge. Los análisis de los huesos muestran que muchas de las personas enterradas aquí sufrían de enfermedades graves o lesiones, y posiblemente buscaban curación en estas piedras místicas. Esta función de Stonehenge encaja en el contexto de una amplia red de creencias y rituales antiguos, comunes entre los pueblos de la Edad de Bronce en Gran Bretaña. Además de la curación, Stonehenge pudo haber servido como un lugar de reunión comunitaria para realizar rituales relacionados con los cambios estacionales, la fertilidad de la tierra y la veneración de los antepasados. El misticismo asociado con Stonehenge sigue siendo objeto de numerosas discusiones y especulaciones. Las misteriosas piedras continúan atrayendo a investigadores y peregrinos, y cada nuevo descubrimiento solo añade profundidad al entusiasmo por la investigación, envolviendo este antiguo monumento con nuevas capas de enigmas y suposiciones sobre su verdadero papel en el mundo antiguo. Y pueden aprender aún más sobre los antiguos misterios en nuestro canal. Suscríbanse y compartan este video con sus amigos. Gracias por vernos. Hasta luego a todos.